Hay un tipo de silencio que aparece justo antes de empezar. No es calma, es una pausa rara, como si el mundo esperara el primer movimiento, y ese movimiento no llegara. La tarea está ahí, abierta, sencilla, incluso, pero el inicio se vuelve un borde, un umbral, y del otro lado no está, hacerla. Del otro lado está todo lo que la tarea significa, el resultado, la reacción, la posibilidad de fallar, la obligación de sostener el ritmo. Desde afuera, nadie ve el choque. Se ve una persona quieta, a veces mirando la pantalla, a veces ordenando objetos, a veces revisando algo que no era necesario revisar. Pequeños gestos que parecen normales, pero funcionan como retrasos elegantes. Porque no se está decidiendo. Se está conteniendo algo, y cuanto más importante es la tarea, más pesado se vuelve el primer paso. No por dificultad, por exposición. El cuerpo se queda listo. La mente se dispersa, y el tiempo empieza a sentirse personal, como si estuviera acusando. Lo más extraño es que el deseo existe. La intención también, pero el comienzo se comporta como una puerta cerrada desde adentro. Lo que se llama empezar no es un acto único. Es una cadena invisible. Elegir por dónde, soportar lo que queda afuera, aceptar que no saldrá perfecto, entrar en una secuencia que ya no se puede pausar sin culpa. Por eso el bloqueo aparece antes de cualquier movimiento. No en la mitad, no al final, en la puerta. En ciertas mentes, la tarea no llega como una cosa para hacer. Llega como un paquete completo. Pasos, decisiones, prioridades, tiempos, posibles interrupciones. Y el cerebro intenta sostener el paquete entero a la vez. Cuando pesa demasiado, ocurre lo más simple, se suelta. Y al soltarse, no queda acción. Queda inmovilidad, queda niebla, queda espera. A veces esa inmovilidad tiene otra forma. No solo cuesta arrancar. También cuesta frenar, cambiar, salir de lo que ya empezó. Como si el sistema funcionara por inercia. O nada, o todo. Sin transición suave. En la superficie, parece indecisión. En la estructura interna, es otra cosa. La mente intenta proteger el orden. Porque un inicio desordenado no se siente como hacer mal. Se siente como perder el control del ritmo. Y cuando el ritmo se pierde, llega lo que nadie menciona, la exposición. Que alguien note el intento. Que alguien mida el resultado. Que el todavía no se convierta en juicio. Ahí es donde el comienzo se vuelve peligroso, incluso cuando la tarea no lo es. El costo no siempre es la tarea sin hacer. El costo es lo que se inventa alrededor. Aparece una versión pública del bloqueo. No me organiqué con acento agudo, no tuve tiempo, se me pasó. Frases limpias, socialmente aceptables, porque decir la verdad sería extraño. Que el cuerpo se quedó inmóvil frente a algo que no muerde, que no grita, que no persigue. En ciertos contextos, esa inmovilidad se parece a una respuesta antigua. Cuando algo se siente amenazante, el sistema baja el movimiento, reduce la iniciativa, espera a que pase. La amenaza no tiene que ser física. Puede ser social, una cara decepcionada, un mensaje en visto, una pregunta simple. ¿Cómo vas con eso? Y de pronto el inicio se vuelve torpe, rígido, incómodo, como si la interacción empezara mal antes de empezar. Entonces llega el malentendido. La gente interpreta el silencio como indiferencia. Interpreta la quietud como soberbia. Interpreta el retraso como falta de respeto. Y la persona aprende a compensar. Promete de más, se disculpa antes de fallar, acelera cuando por fin arranca, quema horas en una madrugada que nadie verá. Y la mente lo registra. Empezar duele, pero explicar por qué no se empezó duele más. Ahí nace una guerra privada. No contra la tarea, contra la lectura que el mundo hace del bloqueo. Porque lo que está en juego no es productividad. Es reputación, es pertenencia, es la idea de ser confiable. Y el umbral se vuelve más pesado. La revelación no es que falte disciplina. La revelación es que, para algunas personas, el inicio no es un punto. Es un cambio de estado. Estar quieto es un estado. Estar haciendo es otro. Y el paso entre uno y otro no ocurre con suavidad. Requiere una transferencia interna de energía, enfoque, tolerancia a la incertidumbre. Por eso el bloqueo se siente físico, aunque la tarea sea digital. En otras mentes, esta misma estructura tiene nombre cotidiano, inercia. Costar arrancar, costar detenerse, costar cambiar, no porque no importe, sino porque el sistema se pega a lo que ya está pasando, incluso. O si lo que está pasando es nada. Entonces, mañana empiezo, no es una frase.
Es un intento de volver a negociar el umbral. Porque el umbral tiene reglas propias. Si se entra con presión, se endurece. Si se entra con mirada ajena, se vuelve amenaza. Y ahí aparece lo que confunde a todos. El cuerpo puede congelarse ante cosas que no parecen peligrosas. La psicología lo ha descrito como una respuesta de inmovilidad frente al estrés o la amenaza. No siempre se huye o se pelea, a veces se queda uno sin movimiento. Por fuera, se ve demora. Por dentro, se siente supervivencia. La tarea ya no es una cosa que hacer. Es una prueba de valor personal, disfrazada de lista de pendientes. Y cuando cada inicio parece examen, el cerebro aprende una lógica simple. Si no se entra, no se falla. Con el tiempo, la persona desarrolla una intuición precisa. No es la tarea lo que agota. Es el umbral. El día puede estar lleno de movimiento, conversaciones, distracciones, microdecisiones. Pero cuando llega el momento de empezar, lo importante, aparece una inmovilidad distinta. Una inmovilidad que no descansa. Una inmovilidad que vigila. Muchos lo llaman procrastinación. Pero hay una diferencia silenciosa. En la procrastinación suele existir una postergación consciente. En la parálisis, lo que aparece es una especie de congelamiento involuntario, como si el sistema no encontrara el primer paso aunque lo desee. Y en ese punto ocurre el giro interno, el que casi nadie ve. Se entiende que el problema nunca fue el tamaño de la tarea, sino la carga emocional comprimida en el inicio. El miedo al error, la presión por hacerlo bien, la sensación de que, una vez que se empieza, ya no se puede escapar sin pagar un precio. Entonces el pasado se reordena. No como consuelo, como estructura. Aparecen escenas antiguas con otro significado. El cuaderno abierto y vacío, el correo sin responder, la llamada que no se hacía. No eran caprichos, eran umbrales repetidos. Ignorar este mecanismo mantiene el ciclo, porque el ciclo se alimenta del malentendido. Creer que todo se explica con voluntad. Comprenderlo cambia algo más frío y más profundo. Cambia la forma en que se lee la propia conducta. Y cuando la conducta cambia de lectura, el bloqueo deja de ser misterio. Se vuelve un patrón, uno que estuvo ahí desde el principio.